Muy bien, Nevada. Espero que no sea mortal, la que tengo acá atrás, como la que tienen que pasar los protagonistas del Eternauta, la serie del momento que si no la viste, bueno, anda, termina esta nota y poné Netflix para poder disfrutar de esta gran historia, un clásico de la historieta argentina que la han llevado, mirá, a la perfección a la pantalla grande, la han adaptado y han hecho un gran trabajo desde la adaptación y también desde lo tecnológico, lo cual es una medalla enorme que se puede colgar el cine argentino de cara a esto, ¿no? A hacer una producción a nivel Hollywood, si querés. Y está con nosotros Fernando Méndez, que es justamente, ha sido parte del equipo y sigue siendo, porque la cosa no terminó, parece que sí, pero no terminó. Así que le damos la bienvenida y está acá con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. No, un gusto. Bueno, el fin de semana largo, por lo menos para mí, vino muy bien con el estreno para poder hacer la inmersión en el Eternauta, la versión audiovisual, ¿no? Tan esperada. Imagino que desde el equipo de ustedes, imagino que tenían una expectativa, teniendo a una plataforma grande detrás, los compromisos, la responsabilidad, pero la repercusión que ha tenido, ¿les ha sorprendido? Nos ha sorprendido gratamente. La verdad que siempre digo lo mismo, mientras las estábamos realizando, estábamos como en una dinámica que no te permitía como detenerte, pensar lo que podía hacer. Pero bueno, ya cuando empezamos a ver cosas de postproducción, imágenes que nos fueron mostrando una vez que terminamos el rodaje, ya ibas creyendo un poquito más en el proyecto y después, bueno, esta repercusión que está teniendo ahora, la verdad que a nivel mundial no lo esperábamos. ¿Cuál fue tu parte dentro del equipo? El rol mío es jefe de producción, soy como una persona contratada, como una cabeza de equipo del equipo de producción de rodaje, sí, que me contrata la productora KIS en este caso para administrar y ejecutar recursos de la producción misma de este proyecto. ¿Y cómo se hace tu tarea en una producción de tamaña magnitud en la cual tenés la realidad y después lo que se va a hacer en postproducción? Sí, la verdad que es muy complejo. Encima con nieve. Con nieve, sí, bueno. Mi parte, sobre todo en este proyecto, cuando la dimensión es más grande, un poquito cada vez se aleja más de la parte creativa, mi rol. O sea, en este proyecto en particular me la pasé como administrando, coordinando las áreas, recursos, pero bueno, todo lo que sucede, en definitiva, depende del equipo de producción. Y bueno, dentro de mi grupo de asistentes, había uno que terminó siendo el jefe de FX, que se ocupaba de nieve, armas, todo lo que tenga que ver con los efectos especiales, los vehículos de acción, y todo lo que tenga que ver con coordinar desde la citación de la gente hasta dejar limpia la locación al final del día. Y ir planificando, ya no es día a día, en estos proyectos tan grandes se planifica meses por delante, para dejar librado al azar lo menos posible. Sí, imagino, bueno, que esto te cae también porque venís con experiencia en el mundo audiovisual, sea quizás el cinematográfico, el artístico o el publicitario. ¿Y cómo te llegó justamente la propuesta, la citación y si tomaste dimensión al momento de recibirla, de que iban a encarar un clásico con las responsabilidades también, pero con los interrogantes que plantea, ¿no? Claro. Bueno, sí, venía haciendo una carrera de cine más independiente, con películas más chicas, chicas para lo que es el contexto de Argentina, ¿no? Pero por ahí interesante de ver. Y luego de la pandemia, o durante la pandemia, me convocan de esta productora, que es seguramente la más grande acá del país, para hacer una serie que se llama El fin del amor, con Lali Espósito, quizá la han visto. Y a partir de ahí comencé un camino dentro de la productora, por supuesto contratado por proyectos, en el cual hice esa serie, después hice División Palermo, que tuvo bastante repercusión también. Sí, claro. La temporada 1. Y cuando me habían convocado para hacer la temporada 2 del Fin del Amor, se abrió el camino del Eternauta que se venía hablando hace 5 años por lo menos, que yo tengo uso de razón. Y estaba justo en la productora en ese momento y me convocan para que me cambie de proyecto, que deje El Fin del Amor, me pase el Eternauta y bueno,
te imaginas. Para colmo justo fue en la época de Argentina campeón, como una cantidad de emociones juntas. Así que bueno, convoqué a mi equipo, les dije si se querían cambiar de proyecto, obviamente no hubo ni un pero. Claro. Y bueno, Lali, puedes esperar, arreglate sola. Lali puede esperar. Lali puede esperar. Perfecto. ¿Y cuándo, ¿y cuándo arrancó el... Bueno, una cosa es la preproducción, pero ¿cuándo empezaron las grabaciones? ¿Cuándo ya estaba el elenco, todo definido, pero ¿cuándo empezaron las grabaciones? Y arrancamos a principios de mayo. A principios de mayo de 2023, más o menos. Sí. Y en principio no eran tanta cantidad de jornadas, pero bueno, el proyecto fue creciendo te sorprendía durante, y bueno, terminamos filmando hasta noviembre de corrido, unas 147 jornadas, contando cuando trabajamos los sábados, feriados también, y quedó una sola jornada colgada para previa Navidad porque Ricardo había tenido que hacer teatro en Madrid y bueno, lo necesitamos para hacer una de estas últimas, que no quiero spoilear nada, pero bueno, es sobre lo de Barrancas de Belgrano, digamos, esa parte. El final de estos 6 capítulos. De estos 6 capítulos, sí. ¿Está cerrado? Porque conociendo la historia del Eternauta, y si ves la serie, decís, bueno, quedó a mitad de camino todavía. Sí, te diría que yo siempre digo, me parece que esto es como, más allá de que alternan los tiempos, es un cuarto de la novela, un tercio de la novela, falta un montonazo. Hay que ver cómo la productora y Netflix deciden resolverlo, si en una temporada más, un poquito más larga, o quizás 2 temporadas. La verdad que... O sea, donde terminó ahora, terminó. Por ahora. Sí, no hay más capítulos grabados, no hay nada más grabado. No hay nada más. Por lo que entiendo, por mi vínculo con la gente de KIS, están empezando con la escritura de los guiones de la segunda temporada, lo cual va a llevar un tiempo, y luego de eso va a empezar una previa, primero un poco más macro, más tranquila, con la gente más importante, y luego se convocará al equipo técnico para llevarla adelante y realizarla. Sin duda el Eternauta, más allá de tocar una vaca sagrada de la historieta argentina, está muy bien adaptada, y aparte tienen una cuestión de decir, bueno, ¿cómo hicieron eso? Porque están ahí, están en Cabildo, están en la General Paz, están en Martínez, están ahí en Ministro Carranza, ¿sí? En la estación Carranza con ese edificio semicircular, están en las Barrancas, ves la cancha de River, y lo ves nevado. Y lo ves, toda esa tecnología que estamos acostumbrados a ver a Nueva York, ¿sí? Inundada, atacada por alienígenas, y ver edificios emblemáticos que se caen a pedazos. Bueno, lo estás viendo acá con iconografía que todos tenemos conocida, o la mayoría ha transitado por ahí. Esto es porque se ha avanzado mucho y porque hoy se puede hacer. ¿Sí? Y hasta hace poco se han combinado muchas cuestiones para que esto salga así y se pueda hacer ahora, este sea el momento ideal. Sí, quizá en parte por eso supongo que el Eternauta no se ha hecho antes, por lo menos así con esta dimensión. A partir de la pandemia se empezaron a ver nuevos formatos de grabación en el mundo, con algunas series importantes, y tomó como mucha relevancia lo que se llama la Virtual Production, que es como filmar con pantallas de fondo, pantallas LED enormes, gigantescas, que te permiten, con decorados digitales que se producen antes, que se hacen como, te cuento un poco cómo se hace, se escanea la ciudad de Buenos Aires con drones, con fotografías, eso va a parar a un software, y ese software convierte la ciudad con retoques digitales para poder ponerlo en la pantalla. Entonces después el actor, con cierta proximidad real, como la nieve que nosotros utilizamos, y el fondo, con eso combina, actúa, y eso vos lo podés hacer, esa misma situación la podés hacer de noche, que salga el sol de un lado, del otro, cambiar un auto que no te gusta por otro, agregar viento, un montón de facilidades que antes no existían, y bueno, es un desafío, pero una ventaja enorme. Bueno, eso que vos mencionás, creo que se empezó a implementar, una de las series fue de Mandalorian, de Star Wars, y también la utilizó, y nos lo contaba, Néstor Montalbano, en parte de su última película Las Corredoras, que también utilizó parte de la grabación con estas pantallas que te permiten tener el fondo que quieras. Sí, porque tenemos la ventaja, no existen muchas en el mundo, y el proveedor que se llama Cacodelfia, es de Buenos Aires, bueno, para el Eternauta trajo mayor cantidad de pantallas, entonces ese volumen gigante existe en Sudamérica, me parece que está acá en Argentina nada más.
Bien. Más o menos como estamos acá, no estamos tan lejos nosotros. No. Con estos fondos virtuales que tenemos detrás nuestro. ¿Y cuándo en este proceso, en estos años, vos te diste cuenta que sí, estoy en algo que va a ser un mojón, que va a ser histórico? Soy parte de la historia de algo que va a cambiar la historia de hacer cine en Argentina. Sí. Más allá de la historia, ¿no? Sí, hablando del Eternauta, decís. Sí, hablando de esto y de los avances técnicos y de lo que es el desarrollo técnico que se ve en lo visual, ¿no? Claro, y esto viene con empezar a ser parte de proyectos más grandes. Ya pasar a ser una serie como El fin del amor es bastante, es un montón, son estructuras mucho más grandes, mucha gente trabajando, pero bueno, por ahí no tenía esta implicancia de tantos efectos especiales. Y ya cuando me convocan para el Eternauta, ya me doy cuenta que iba a ser seguramente algo totalmente distinto, porque la única manera de filmarlo era así, con este tipo de calidad y tecnología. No se podía hacer de otra manera. Y bueno, cuando me enteré que estaba Darín, que Stagnaro era el director, como que producto premium argentino. Bien. ¿Qué fue lo más demandante? Y no, fue muy exigente. ¿Qué día? Imagino que todo por lo que se ve y por el trabajo y sobre todo por esto que estamos viendo, ¿no? Los detrás de escena, ahí está un poquito lo que decías, el trabajo con los drones, ¿sí? Para tomar, pero eso, por ejemplo, mirá esos escenarios, ahí tenés las pantallas, lo que recién nos comentabas, ¿no? Es increíble lo que se puede hacer. Bueno, estamos acostumbrados a verlo. Ya acostumbrado en una película que venga de superhéroes o de ciencia ficción, pero esto es acá y con escenarios totalmente reconocibles. Es inédito, para Argentina es inédito. Es historia pura. Así que, bueno, vas a estar trabajando seguramente en lo que sigue. Ojalá, sí, ojalá que la gente de KIS me convoque. Hay que ver los recursos que habrá en ese momento, ¿viste? Por ahí cómo la historia va a cambiar un poco en cuanto a efectos especiales. Hay que ver si se sigue filmando en los mismos escenarios o se busca otra alternativa. Sí. Pero bueno, ojalá que yo soy parte de esto. Siento que equipo que gana no se toca y la verdad que cada pieza que trabajó en el Eternauta hizo algo desconmensurado y estaría bueno que todos volvamos porque es medio necesario también porque no hay muchas personas que lo hayan vivenciado, muchos técnicos de cine que lo hayan vivenciado acá. Justo en paralelo se estuvo haciendo Cena, una serie que también está en Netflix, sí, que claro. Bueno, muchos técnicos también abocados a eso con técnicas similares. Aparte se grabó gran parte acá en Buenos Aires, en Argentina, por lo menos. Argentina. Así que hay como implicados muchos técnicos argentinos, que son todos los que vienen conmigo desde abajo en películas chicas, que vamos creciendo, aprendemos y bueno, y hoy los recursos están para que, o sea, está demostrado que vengan de afuera, que inviertan y sí. Se pueden hacer cosas muy grandes. Sí, y en tu rol de productor de La Plata, digamos, cuidar La Plata, el recurso más que nada, pero también estaban los pedidos, ¿no? Sí. Que venga el director, que venga Stagnaro y te diga, no sé, necesito 200 FAL, sí. Por ejemplo, ¿no? O 200... Te quedaste corto. ¿Eh? Te quedaste corto. Bueno, ponele, sí. Por eso te digo, que algunas cosas estaban, ya sabías que iban a... Sí, estaban, sí. Pero imagino que en el medio de la producción, del rodaje, te dice, y mira, acá en vez de que sean 200 extras, pongamos 400, con lo cual tenés que ampliar, tenés que vestirlos, tenés que darle todo lo que necesitan para su papel, o lo que tengan que hacer, o simplemente estar. ¿Qué cosas así te aparecieron de la nada en el medio y no estaban previstas? No, todos los días. Era lo principal porque llegó un momento en que no había problemas económicos. Como que de algún modo todos los pedidos que llegaran se iban a resolver, pero no te daban los tiempos porque se nos hacía muy difícil programar el rodaje incluso a 3 días. Teníamos, no sé, 3, 4, 5 planes de rodaje dando vuelta con posibilidades distintas, entonces se trabajaba sobre todo al mismo tiempo. Porque para filmar en exteriores, contrario a lo que sucede siempre, nosotros necesitamos nublado, entonces esperábamos que encontrar ese día nublado en la semana para hacer eso, entonces tenía que estar listo para salir, y la estructura es muy grande, eran más de 150 personas, con muchísimos motorhome, camiones, todo movimiento, citación de gente, es como un evento gigante todos los días. Y en el medio de la ciudad en movimiento. En el medio de la ciudad, con los cortes que implica, de calles, los permisos.
Pero bueno, siempre cuento algo que se lo cuento a mis amigos, algo muy gracioso. Estamos en la mesa del almuerzo, un día así, que íbamos a filmar una escena, si la recordás, cuando ellos se meten al túnel por debajo de Puente Saavedra. Sí. Y hay un colectivo. Y estábamos en la mesa y Bruno dice, necesitamos que tengan un refugio, algo similar. Y el director de arte dice, un colectivo, dado vuelta mejor. Y la chica, mi compañera, de la que realiza los vehículos de acción, lo miraba como sorprendida, como diciendo, me estás pidiendo eso para mañana a la mañana, y era las 4 de la tarde, ponele. Y bueno, y se llama al proveedor, se consigue, se trabaja toda la noche, y al otro día estaba el colectivo dado vuelta, nevado, y se hizo. Pero bueno, ahí están los recursos de gente y económicos para que suceda. Sí. Y los permisos, ¿no? Porque de repente no podés hacer eso en Buenos Aires así porque se te antoja. Claro, claro. Y ahí también, eso sí fue grabado ahí. Eso fue grabado, sí. Puntualmente en... Sí, esa parte sí, hay escenas que nos llevamos el colectivo a varios decorados más. Hay mucho que se compone de lo que realmente se hacía en la calle, y después teníamos un galpón gigante que se ven en algunas imágenes, una nave gigantesca donde teníamos todo croma en todo el perímetro, iluminado todo el perímetro, todo parejo, y sal, sí, metros cuadrados de sal terrible. Entonces ahí se montaban todos los escenarios, ponías la casa, ponías el colectivo, ponías la estación de tren. Sí. Bueno, eso te facilitaba. ¿El túnel de Santa Fe Cabildo? El túnel de... O la escena del avión que está... Ese, bueno, filmamos... ¿O eso se grabó ahí, o eso también es está...? Una combinación. Una combinación. Sí, fuimos a filmar en un Hércules real, que estaba de museo. Sí. Y luego fue llevado también a la locación, porque todo se combina y depende del fondo que necesites. Por supuesto. Bueno. Por supuesto. Y nublado. Además. Y nublado, sí, tenían dificultad. Y nevado. Además, y nevado. Y nevado. Sí. Bien. Bueno, me da para charlar un montón, pero estamos en el noticiero, así que, y tenemos mucho. Vos sos de acá, vos sos 9 de julio. Yo soy de 9 de julio, sí. Me fui a Buenos Aires en 2002, por ahí más o menos, pero sí. O sea, ahora me volví, en 2023 cuando estábamos filmando yo ya estaba viviendo acá de vuelta. Bien. Pero bueno, trato de combinar mis proyectos con vivir acá en la tranquilidad de la ciudad. Y ahora tenés que volver y decirle, bueno, Lali, mira, ahora ya hice el Eternauta, sí, ahora puedo continuar con vos. Bueno. ¿Es así? Sí. Más o menos. Si me llaman, estaré disponible totalmente, sí. Bien. Sí. Bueno, sos parte de la historia, de algo que queda en la historia. Ojalá haya aportado un granito de arena para esta obra. Y estas cosas es un equipo, sí. Como siempre, son muchas personas, pero siempre es lo mismo, ¿no? Lo artístico ves a quien está en escena, pero están todos ustedes, ¿sí? Que son un ejército. Sí, gente muy capaz. Gente y haciendo genialidades. Que todo eso funcione. Correcto. A la hora de grabarlo y después en la postproducción también, que ¿en la postproducción también estuviste vos? No. ¿O ahí ya No, mi trabajo termina luego del rodaje, un mes y pico después, con el cierre administrativo de gastos, de recursos, de proveedores, y luego ya quedan la gente fija de la productora con un equipo de postproducción que está desde antes que yo entrara. Claro. Eso fue, ¿no? Por ahí son los que menos se ven, pero son los que hacen todo el trabajo. Yo filmé mucho sobre cromas. Sí. Y sobre pantallas, pero bueno, la postproducción, la serie la estoy viendo ya por tercera vez y todavía encuentro cosas que digo, ¿en qué momento hicieron eso? ¿Cómo lo agregaron? Porque hay cosas que tampoco estaban en los guiones, que claro. Uno fue agregando bueno, tuvo más tiempo de postproducción que de rodaje. Sí, por supuesto, y se ve en el trabajo final. Fernando, un gusto. Bueno, y felicitaciones, porque parte del Eternauta, ahí también estás vos. Muchísimas gracias. Muy bien, lindo, véanla, si no la vieron, véanla, porque la verdad que es una excelente readaptación, adaptada a tiempo actual, de una historieta, un clásico de la historieta argentina, y ha tenido un nivel internacional, y la verdad que es un orgullo. En esta época de no hay plata, en esta cuestión de si el Inca sí, si el Inca no, y cuidar los recursos, bueno, está bien, hay que cuidar los recursos, no hay que dilapidarlos, pero hay que ponerlos en donde realmente lo necesitan o van a darle una buena utilidad. Así que esto viene muy bien para todo eso y para el cine argentino.